Muy bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos al Instituto Cubertase. Estamos desarrollando nuestra escuela de ciudadanía, Estado y liderazgo. Bienvenidos también a nombre de nuestro director y fundador, el doctor Bernardo Escudero. Invitada desde República Dominicana, la magíster Mercedes Moreno. Buenas tardes, Mercedes, bienvenida y adelante. Tenemos hoy día contigo la conferencia. Gracias. Para mí es un inmenso placer compartir nuevamente con ustedes este tema sobre la comunicación asertiva. Ya la semana pasada los iniciamos y es la continuidad desde el ámbito espiritual o desde el ámbito de la asertividad de Jesús para un buen liderazgo, retomando y recordando a Jesús, ¿verdad? Como un gran líder. Es nuestro líder, es el líder de toda la humanidad. Y por eso vamos a tratar este tema, le vamos a dar este enfoque, la asertividad de Jesús para un buen liderazgo. Pienso que es interesante porque todos líderes y todos los que nos desenvolvemos en esta área debemos de conocer la asertividad del Maestro Jesús, lo que le dio el éxito como un gran líder, servidor, humanista. Yo lo clasifico de esa manera, humanista. Y para ellos el objetivo principal es que a través de esta conferencia podamos impulsar la formación y la capacitación de líderes que estén siempre que siempre están en contacto con las ciudadanías, con la colectividad o con la congregación, o siempre hacemos contacto de una manera u otra con seres humanos. Desde la semana pasada, cuando iniciamos el tema, iniciamos hablando de lo que era la comunicación, y la comunicación es la base fundamental para un liderazgo, para un buen líder. Un buen líder tiene que saber comunicar, tiene que tener en conocimiento todos los elementos claros de lo que es la comunicación. Y en este caso sería la comunicación asertiva, sería la comunicación asertiva del Maestro Jesús. Pero para ellos, primeramente, vamos a determinar, aunque aquí en el tema yo le había puesto la asertividad en términos espiritual, porque Jesús, eso fue lo que fue, un espiritual, una persona dotada de muchas capacidades espirituales. Y desde ese ámbito, pues lo vamos a señalar, tomando en cuenta que como seres humanos, nuestra naturaleza es ser sociable. Es lo que estamos haciendo en este momento, nos estamos relacionando, no estamos comunicando, no estamos relacionando unos a otros, no estamos relacionando con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, y eso nos ayuda para entendernos, porque la comunicación se convierte en una excelente vía de sociabilización, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional y espiritual. En este caso, en el ámbito espiritual, o en el ámbito congresional. En este tiempo, la comunicación se ha convertido en un campo de batalla, así yo lo he definido, ¿verdad? Donde se manipulan, donde se engañan a las personas, a la sociedad, y ustedes eso lo ven a diario en los medios de comunicación, en las vías, en los medios de comunicación, por las redes sociales. Vemos a diario cómo nos están tratando de manipular, pero cuando nosotros tenemos conocimiento claro de lo que es la comunicación y de lo que es comunicar, pues la manipulación a nosotros pues no nos toca. Y por tanto, los hijos de Dios debemos estar conscientes de los que nos comunican y de los que también comunicamos. O sea, debemos de tener claro qué nos están comunicando y qué estamos comunicando, qué nos están comunicando los medios masivos. Cuando le hablo de manipulación, en este caso, tener en cuenta qué es lo que los medios nos están comunicando, qué nos quieren decir. No sé ustedes, pero sí, a diario veo mucha desinformación en el ámbito
espiritual, en el ámbito distorsionando muchos preceptos, muchos versículos bíblicos. Y cuando nosotros conocemos bien esta herramienta de la comunicación, nos damos cuenta cuál es el objetivo que hay en el fondo, y es muchas veces la manipulación. Dice que para no perder la identidad y credibilidad como cristianos, debemos de estar bien claro, bien enfocado en qué es realmente, cómo comunicamos y cómo nos comunican. La comunicación es el arma definitiva de cada líder. Es la más poderosa e importante, porque además, cuando nos comunicamos las palabras de Dios, de todas, esta es la más atacada. No sé si ustedes tienen la oportunidad de ver en estos tiempos cuántas personas, cuántos falsos servidores, entre comillas, de Dios se han levantado. Muchas veces buscando un like, buscando muchas recompensas económicas, ¿verdad? Y por esa vía también es atacada, distorsionada. Y los que sí practicamos el estilo correcto, los que llevamos el mensaje correcto, somos los más perjudicados, somos los más atacados, porque entonces muchas veces se duda del mensaje que nosotros transmitimos, que llegamos a los demás. Y ahí es donde entramos entonces conociendo al Maestro Jesús como comunicador. Y también dice que no siempre nos comunicamos de forma ideal, sino más bien desatando nuestro carácter o mal genio. Recuerden que la semana pasada hablábamos de la comunicación pasiva y de la comunicación agresiva. Muchas veces todos hemos pasado por un momento donde el genio, el carácter lo hemos manifestado, ha quedado, lo dejamos evidente, y lo hacemos muchas veces consciente e inconsciente, porque eso es propio de la naturaleza del ser humano. Con esto no es que nosotros nos vamos a convertir en ser personas que nunca vamos a tener en un momento un carácter pasivo o un carácter violento. Sí, con las técnicas pues se va controlando. La misma palabra, la Biblia nos dice que debemos de tener dominio propio, y eso se trata con la comunicación asertiva, no caer en el término agresivo cuando dominamos nuestras emociones. Entonces, al hablar de una comunicación, o sea, al hablar con una persona, influimos en su forma de pensar, de ver la realidad, de ver las cosas como son, hacerlo cambiar de una manera radical a través de la palabra. Por eso que un líder debe de ser preciso y conciso a la hora de comunicar sus mensajes, para no caer, repito, en la manipulación. Nosotros sí podemos a través de la palabra hacer cambiar los sentimientos y las emociones de nuestros semejantes, pero de una manera consciente, de una manera abierta, de una manera sana, de una manera de no abusar, de una manera de no aprovecharnos muchas veces de aquellas personas que son más vulnerables, que no han tenido la oportunidad de aprender estas técnicas de la comunicación. Y un líder no debe nunca hacer uso de la comunicación para manipular, para engañar, para utilizar a su hermano o al prójimo, su compañero de trabajo o en su hogar dentro de la familia. Siempre la comunicación debe de estar enfocada para construir, para alimentar al que poca experiencia tienes en esta área. Entonces, también el Maestro Jesús es nuestro guía. Siempre debe de ser nuestro guía en el área de la comunicación. Decimos esto porque nosotros en el área que nos estamos desenvolviendo, nos estamos caminando en el camino con Jesús como hijo de Dios. Escúcheme que tengo problemas con la garganta todavía. Pues sí, pues como hijo de Dios debemos siempre de enfocarnos y ver al Maestro Jesús como nuestro guía, como nuestro ejemplo a seguir en todos los sentidos. Conocer a Jesús nos ayuda
a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de interactuar con los demás, con nuestros hermanos. Dice que la Biblia muestra que Jesús es el maestro de la comunicación. Y es así que Jesús es el maestro de la comunicación por su estilo, su manera sencilla. Si observamos, yo estuve observando el fragmento de algunas películas que se han hecho, ¿verdad? Con mensaje sobre la vida de Jesús, y nos muestran un Jesús con un lenguaje sencillo, con un lenguaje transparente, directo al corazón, un Jesús como líder, no con rencor, perdonador, amador, porque es amor, ¿verdad? Y nos enseñó y predicó el amor. Se destaca por los elementos de su estilo de comunicación, que son su estilo paraverbales, su estilo verbales, no verbales, con un contenido bien digerible, bien agradable. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, magistrada, buenas tardes. Sí se le escucha bien. Disculpen porque sentí como un silencio asertivo y pensé que me había desconectado de la red. Si tienen alguna pregunta, pues podrían participar también para que seamos más, ¿verdad? Más dinámicos. De eso se trata, de comunicarnos, de expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras emociones. Si alguno de ustedes, pues, quiere aportar algo, pues tiene el escenario. ¿Me escuchan? Bueno, entonces continúo hablando de la asertividad de Jesús. Pues el volumen, los elementos verbales, donde vemos a un Jesús que es muy medido, es su atención personal, se centra en la persona, en los seres humanos, en los que los rodean, su mirada, sus gestos, porque nosotros los seres humanos comunicamos con las miradas, con los gestos, y debe de guardar relación. La semana pasada hablábamos que la comunicación, tanto verbal como no verbal, el lenguaje del cuerpo debe de guardar relación con lo que nosotros estamos expresando. Si yo me estoy expresando con un lenguaje feliz, pues también debo de demostrarlo en mi manera de expresarme hacia ustedes. Un líder es la manera que debe de proyectar, debe de impregnar paz, gozo en su corazón, porque Jesús nos vendió también, nos enseñó eso, que debemos de ser conforme en los tiempos en los que estemos viviendo. Jesús nunca tuvo queja, Jesús aceptó su realidad y eso lo hizo grande. Eso es la manifestación excelente de un buen líder. En la comunicación hay 3 estilos que ya la semana pasada los comentábamos. No sé si del grupo hay personas que no participaron la semana pasada y sería bueno aclararles nuevamente esos 3 estilos de la comunicación, que es el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. Estos son los pilares fundamentales de la comunicación asertiva y de un líder asertivo. Y Jesús tenía bastante claro esos 3 estilos de comunicación. Siempre su legado no ha dejado de que no debemos de ser airados. Yo aquí les cito un pasaje bíblico, Colosenses 4, que dice: que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso lo establece la Biblia. Y ese lenguaje es el lenguaje asertivo. No es pasivo ni es agresivo. Dice que sea vuestra palabra siempre con gracia.
Un líder siempre debe de tener un lenguaje moderado, un lenguaje de amor, un lenguaje franco, claro, que sea entendible con los demás. El estilo pasivo, la semana pasada hablábamos que el estilo pasivo son aquellas personas que no expresan sus emociones, que no saben defender sus derechos, que no saben comunicar lo que sienten y aceptan todo lo que los demás le comunican, aún ellos no están de acuerdo, pero guardan silencio con temor a agredir a los demás porque no conocen la manera asertiva de comunicarse. El agresivo, ya ustedes saben que su palabra lo dice, agresivo es un estilo de comunicación donde la persona y seres humanos o el sujeto pues defiende su derecho con violencia, se impone. Y la comunicación asertiva es todo lo contrario, dice que es nosotros expresar nuestras emociones, no, defender nuestros derechos sin violentar los derechos de los demás. Ese es el estilo correcto, el estilo asertivo. Es el estilo que todos líderes ambicionan, todos deseamos y soñamos por ser lo más asertivo posible, sin caer en el pasivo y sin caer en el agresivo. Y vemos en el Maestro Jesús, como lo hemos señalado, se comunica de forma asertiva. Es posible que algún momento de nuestra vida nos hayamos comunicados o nos hayamos expresado en uno de los tres. Pero él no es lo más correcto. Como hijo de Dios, jamás. Esto no debe de existir en un hijo de Dios. En un hijo de Dios debe de predominar el control, el autocontrol, el dominio de nuestras emociones. La Biblia nos dice que debemos tener dominio propio, ser como Jesús cuando respondió a escribas y fariseos, ¿verdad? Al entrar en el templo, todos hemos visto este pasaje bíblico, cómo Jesús respondió. En día pasado, este tema lo estábamos discutiendo en un grupo de mi congregación. Hablábamos de esa actitud cuando Jesús entró, cuando vio cómo el templo era usado, y recuerdo que una de mis hermanas me respondió y dice, lo que pasa es que Jesús era muy celoso con las cosas del Padre y se molestó al ver cómo estaban usando la casa del Padre, los ladrones, y usaron las hermanas en ese sentido, lo hizo de una manera muy jocosa, o sea, queriendo decir que Jesús estaba celoso de las cosas de su Padre, y todos como hijos de Dios somos celosas de las cosas de nuestro Padre. Nunca debemos permitir que sea ultrajado, que todo lo que viene del Padre merece solemnidad. Eso me decía esa hermana. Y que Jesús, cuando llegó al templo, que encontró a aquellos fariseos, pues de una manera fuerte les respondió sin ser pasivo, y era lo correcto, porque como hijo de Dios, Jesús no podía utilizar el estilo pasivo, porque Jesús vino con un propósito y como líder no debió tolerar esa situación en ese momento. Fue un estilo, muchos dicen que un poco violento. Vuelvo y repito lo que dice mi hermana. Jesús se molestó por lo que estaba pasando en la casa de su Padre. Si se hubiese quedado pasivo, su liderazgo quizá hubiese sido menos notado. Pero ese único momento, revisando hasta donde he revisado la Biblia, es donde he visto que Jesús estuvo un momento, ¿verdad?, de agresividad, pero de agresividad en el ámbito celoso. Mi hermana dice, no, vamos a verlo como fue un estilo de celo por las cosas de su padre. Después, en el estilo pasivo, no fue pasivo, porque pasivo cuando tú permites que te vulneren tus derechos.
Y hasta eso quizás un jurista diría que le violentaron sus derechos de la manera en que fue llevado a la cruz, pero ya Jesús sabía cuál era su propósito. Y eso pasa en nuestra vida. Como líder, un líder tiene que saber cuál es su propósito y de acuerdo a ese conocimiento, entonces él va a accionar, él va a actuar, él se va a comportar, él se va a mover en base a su propósito. Cuando usted sabe que usted es un líder de propósito, usted deja que el propósito se cumpla, pero nunca con el estilo agresivo ni con el estilo pasivo, sino el estilo Jesús, defendiendo el propósito de Dios. Dice también que cuando se presentaron en aquel caso de Juan 8:7, cuando estaban acusando a la mujer de adúltera y le hicieron una pregunta a Jesús, y Jesús sabiamente les respondió asertivamente y le dijo que todo aquel que estuviese libre de pecado, que lanzara la primera piedra sobre aquella mujer. Todos se quedaron tranquilos. ¿Por qué? Porque Jesús le habló y le habló al corazón. Y cuando usted sabe que usted no está caminando en la dirección de nuestro Padre, usted nos tiene para dar los detalles que era en ese momento. Ellos querían hacerle entender a Jesús que Jesús era uno normal, común y corriente, porque ellos todavía no se habían enfocado en conocer bien a Jesús. Y Jesús les respondió de una manera asertiva. No les respondió ni pasivo ni violento. Les respondió: el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Es una manera para ponernos a pensar y a revisar nuestra conciencia. Mas, sin embargo, en la Biblia encontramos, bueno, ya el pasaje que ya le hablé, de que sea vuestra palabra, y eso hizo Jesús. Le dio una palabra sazonada, con gracia, sin ofenderlo, pero tampoco sin permitir que su derecho de él o su propósito fuera violentado. Si alguien tiene algún aporte, hasta aquí. Me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Buenas tardes, sí, magistrada, sí le escuchamos. Sí. Si alguien tiene algún aporte o algún interrogante, es el momento. Entonces, ¿Me permiten ¿sí? una pregunta? Buenas tardes. Sí, claro. Le habla el doctor Walter Arévalo. Sí, buenas tardes. Qué bueno es que Jesucristo sea el ejemplo en comunicación a pesar de lo que pasó ahí en el templo, ¿verdad? Sí. Él es nuestro ejemplo en cuanto a comunicación a pesar de circunstancias muy variadas en su ministerio en la tierra. Eso por un lado. Y muchas gracias porque podemos descargar las diapositivas que usted nos envía. Es muy bueno, nos ayuda mucho tener las diapositivas para poder descargar o imprimirlo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, para eso estamos. Gracias por su participación. A usted muchas gracias también. Si alguien más. ¿Me permite una preguntita? Sí, puede hacerla. Buenas tardes para toda la expositora Mercedes. Les saludo a Carlos Vilela de Huacho, Perú. Cuando uno defiende su postura, su posición, a veces va a tener que ser fuerte, quizás agresivo, pero no ofender, no dañar. Yo creo que ahí está, ¿no? Judas mismo dice que debemos contender ardientemente por la fe, ¿verdad? Pero creo que ese ardor, esa agresividad de repente, entre comillas, creo que debe tener un límite, no llegar a ofender, no llegar a insultar,
no llegar a dañar a una persona, ¿no? Así así es, correcto. Por ejemplo, aquí dice en los proverbios, en Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Ahí lo dice todo en Colosense, en Proverbio, y ya Colosense, pues ya le había dicho, también le había citado lo de Colosense. Un líder, yo sé que todos ustedes a diario, porque así los queda demostrado, tienen que interactuar con muchísimas personas y lamentablemente nosotros somos seres humanos y nos impacta la situación, nos impactan los problemas, nos escapamos a ellos, pero somos la persona que Dios ha puesto gracia y en su misericordia nos ha llamado para el liderazgo y debemos de tener siempre el control de nuestras emociones, porque cuando se nos acercan en el liderazgo, muchas personas tienen situaciones distintas a las nuestras, tienen problemas, y ahí es donde debemos de ser sabios con el lenguaje, con la comunicación, para no herir, para no desatar en ese momento una situación de ira incontrolable y que el ministerio se nos sea derrumbado. En lo que somos espirituales vamos más lejos para que el enemigo no vaya a destruir la obra del Padre, porque lo destruye a través de nuestros pensamientos, de nuestra conducta y de nuestra manera de comunicarnos con nuestros hermanos. Y eso pasó con Jesús. Recuerden que Jesús fue muy tentado y fue con la palabra que venció. Recuerden aquel episodio cuando Jesús bajó de los 40 días. Fue con la palabra que él venció al enemigo, a la tentación. Y el arma de todo líder es la palabra, es el lenguaje. Es con el lenguaje que vamos a impactar, que vamos a actuar, que vamos a llenar los corazones vacíos de los demás por la gracia de nuestro Padre que nos ha puesto y nos ha colocado en una posición de liderazgo, pero no para avasallar tampoco. Un líder debe de seguir el ejemplo del Maestro Jesús. Jesús nunca impuso su criterio. Es tan así que si revisamos las escrituras, cuando Jesús caminaba, que llegaba a lugares donde había que dar sanidad, donde había que hacer liberación, Jesús preguntaba. Jesús le preguntaba, la gente se acercaba a la gente, pero con amor y en sabiduría y discernimiento. Y un líder siempre debe de ver a Jesús como el centro, como su ejemplo, como su maestro a seguir. Yo recuerdo en mi vida de estudiante universitaria, cuando llegué a la universidad, todo me cambió totalmente. Yo vengo de una familia cristiana y en ese entonces mi vida tomó otro rumbo, porque ya estaba en unos niveles con personas que no conocían de la palabra de Dios. Y me envolví en ese mundo y me olvidé un poco de mis orígenes. Y recuerdo que en una clase de ciencia política, en una clase de derecho, la maestra hizo una pregunta que cómo nosotros visualizábamos y veíamos a Jesús. Y que ella no quería una respuesta religiosa. Ella andaba buscando una respuesta académica en el grupo. Y habíamos unas cuantas personas que estábamos allí, que venimos de hogares con formación cristiana. Yo no di respuesta en el momento para escuchar a los demás, para ver cómo se movían los demás. Y se movieron en el ámbito en que la maestra hizo la pregunta. En el aula te enseñan a pensar científicamente.
Y eso era lo que ella quería, enseñarnos a pensar diferente a como nos habían educado en nuestro hogar con relación a Jesús. Y recuerdo que estaba debatiendo que Jesús fue un revolucionario. Esa fue la idea que ella compartió, que veamos a Jesús como un revolucionario, revoltoso, como un Jesús que vino para cambiar, para revolucionar. Y alguien se paró y le dijo, sí, maestra, pero también vino para cambiar el mundo y marcó el mundo y marcó la diferencia. Y luego en derecho vimos a un Jesús que fue condenado injustamente. Luego nos pusieron a analizar el juicio a Jesús. Otros lo enfocaron desde un término político, que Jesús fue vendido, que Jesús por su ministerio que atacó el imperio y lo querían vender en el aula como un Jesús tanto revolucionario como un Jesús político, no espiritual, no un Jesús que oró, no un Jesús que sabía cuál era su propósito en esta vida. Y muchas veces eso pasa con nosotros, que queremos ver a Jesús como quería que esta profesora nosotros lo viéramos. Cuando lo vemos a un Jesús político y a un Jesús revolucionario, nos olvidamos de la fe, nos olvidamos del amor y eso es negativo. Ese desde mi punto de vista de verlo, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios sabemos cuál fue el propósito de Jesús en esta tierra, que marcó la diferencia. Un Jesús lleno de amor, un Jesús con un lenguaje amoroso. Cuando te lo quieren poner como un Jesús revolucionario, te quieren vender a un Jesús violento. Y esa no es la realidad. Esa no es la verdad. Entonces, todo líder debemos de estar claro y consciente de cuál fue el propósito de Jesús y qué significa para nosotros como líder. Un liderazgo que no está fortalecido en la formación de Jesús es un liderazgo, a mi entender, flojo, un liderazgo que no permanece en el tiempo, porque no va a ser tolerante, va a ser avasallador. Jesús nunca fue así. Jesús no fue conformista. Jesús nunca se quejó de lo que le tocó vivir, de aquel momento tan amargo que le tocó. Jesús lo enfrentó. Y eso, recuerden que la semana pasada, cuando hablábamos de la comunicación asertiva, hablábamos de que un líder asertivo se hace responsable de sus actos y de sus hechos. Se compromete. Jesús ya estaba comprometido con lo que le tenía, con el propósito de Dios. Y asumió ese desierto, asumió con mucha responsabilidad, con mucha valentía, lo que le tocó vivir hasta el último día, cuando ya estaba, ustedes recuerdan, en la cruz, que él dijo, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, ahí él no está siendo pasivo, porque mucha gente quiere confundirnos con esto y decir que él dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es un lenguaje asertivo. Jesús no se puso a llorar en la cruz. Jesús no se rindió, no se entregó. Jesús asumió la causa por la cual tenía que vencer, que tenía que luchar por la salvación de nosotros, de la humanidad. Y eso pasa con un líder. Un líder debe de asumir la causa del prójimo sin reprocharle, sin enrostrarle, sin mencionarle, porque muchas veces recuerden que nosotros en nuestras congregaciones tratamos siempre con personas que tienen algunas situaciones emocionales y no debemos nunca enrostrarle su pasado, porque la palabra dice que cuando venimos a Cristo todo es nuevo, que Él nos cambia todo, ¿verdad? Y ahí un líder debe de ser muy abierto para entender en un momento determinado cuando se presenten situaciones incómodas dentro de la congregación, dentro del ministerio o también en nuestro lugar de trabajo. La conducta asertiva de Jesús, él controlaba sus emociones. Acuérdense que pasó por todo.
Recuerdo en aquella clase en la universidad, cuando hablábamos conociendo a Jesús, que fue el ser donde más se violentaron sus derechos, y Jesús nunca se defendió en un término violento, en un término pasivo. Todo el tiempo reconociendo lo que había en él, todo el tiempo reconociendo que vino a un plan, que en él se iba a cumplir un propósito, que en él se iba a cumplir un plan. También dominaba sus ansiedades. Recuerden que cuando nosotros como seres humanos se nos presentan momentos difíciles en nuestra vida, desierto, ¿qué es lo primero que nos llega? La tristeza, nos llega la ansiedad, nos llega el desamor, nos llega en que queremos rendirnos, tirar la toalla. Jesús como líder no se rindió. Jesús mantuvo su corazón en gozo. La ansiedad no le estuvo. Incluso hay muchos que dicen que cuando en el momento de que estaba en la cruz, cuando él dijo que no se haga como yo digo, sino como diga mi Padre, yo ahí, a mi entender, no vi momento de ansiedad. Vi momento de un hombre decidido o de un ser decidido a que se cumpla lo que Dios había dicho que había en su vida. Y así pasa con nosotros, así pasa con los líderes. Un líder es una persona que tiene control de sus emociones, control de la ansiedad, porque cuando la tristeza te embarga y la ansiedad, tú pierdes el control. Cuando tu corazón se llena de tristeza, eso mismo tú vas a proyectar a los demás. Jesús venció el temor y lo dice, lo pueden buscar en Mateo 26, 37, que Jesús venció el temor, perdió el miedo. Pero ¿qué pasó en Jesús para perder el miedo? Que era de oración. Recuerden que Jesús siempre oraba. No hacía nada que él no se apartara a hablar con Dios, para que Dios lo instruyera. Un líder, eso es lo que debe de hacer también. Hacer siempre su apartarse para ver por dónde debe caminar, cómo debe enfocarse, cómo debe de hablar. Discúlpenme porque estoy usando el móvil y está entrando una llamada, pero seguimos. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí. Yo no le escucho. Sí, estamos escuchando. Lo escuchamos perfectamente. ¿Me escucha? Perfectamente, sí, sí. Sí, lo escucho. Gracias. Pues sí, entonces seguimos. El accionar de Jesús era caminando en el amor, caminando en amor, y se movía en esa dirección. Y el amor es lo que hace al líder, el amor, amar lo que hace. Si usted no ama lo que usted hace, olvídese que usted va a ser un líder que en el tiempo se va a derrumbar, se va a llenar de angustia, se va a llenar de temores, se va a llenar de ansiedad. Y el amor, dice la palabra, que el amor todo lo puede, de verdad, todo lo controla, todo lo domina. Y eso hacía Jesús, se movía y caminaba en amor. Siempre debemos de tener una conducta asertiva, siempre debemos de caminar en la dirección, en el liderazgo de Jesús. Si tienen algunas preguntas. Pues seguimos, bueno. Si no tienen algunas preguntas, si no tienen algún aporte, ¿verdad?, al equipo. A mí siempre me gusta en las exponencias, ¿verdad?, que todos aportemos, que todos participemos y así la comunicación fluye. Entonces, vamos a ver el lenguaje
asertivo o el silencio asertivo de Jesús. No sé si ustedes han oído hablar del silencio asertivo, que fue la manera en que Jesús enfrentó sus momentos más duros, cuando ya se estaba aproximando la hora de presentarlo, ¿verdad? Donde las autoridades. Yo siempre, hay un pasaje bíblico que siempre ha impactado mi vida, que es de los Proverbios. No recuerdo el capítulo del Proverbio, pero este pasaje me marcó, que dice: no invente con el que tiene poder, porque con su poder te aplasta. Y Jesús tuvo eso claro, de con quiénes se estaba moviendo y qué estaba pasando, porque recuérdense que era con el imperio. Y por eso Jesús sabía moverse, tenía estrategia de comunicación, de lenguaje. Recuerden cuando a Jesús se le preguntaron con el caso de la moneda. Ellos estaban buscando algo preciso para hacer, para que el plan que ellos tenían en contra de nuestro Señor Jesucristo, llevarlo a cabo en ese momento, porque ellos no tenían una prueba. Y le preguntaron a Jesús por la moneda, cuando le hicieron la pregunta de quién es esta moneda. Y él le dijo: dale al César lo que de César y a Dios lo que de Dios. Mire, ahí no hay un lenguaje más claro, más asertivo que usted haya visto en la historia. Si Jesús se llena de dolor, ya por todo lo que venía pasando, de lo que usted puede estar seguro que en ese momento el plan y el propósito de Dios se hubiese abortado. Y Jesús estaba claro que el plan de Dios tenía que cumplirse. Y en ese momento dio la respuesta adecuada. Y tuvieron que en ese momento, pues, no hacer lo que ellos pretendían hacer con el Maestro Jesús. En otro momento es cuando ya lo presentan ante el tribunal y Jesús, cuando lo llevan, aquí hay una interrogante que dice: te has preguntado por qué existen personas que no dicen nada, sin embargo lo logran todo. Cuando hablábamos la semana pasada de la comunicación asertiva, agresiva, pasiva, y hablábamos de la persona que muchas veces se quedan callados. Sí, pero hay sabiduría en el lenguaje, en el silencio. Es un líder que maneja esa técnica, sabe cuándo, en qué momento debe de hablar. Le decía que cuando le presenté un escenario de cuando se te presenta con una persona que estalla en ira, en violencia, por ejemplo, sea en tu trabajo, con tu compañero de trabajo o en la misma congregación, hay momentos que esa persona no está en condiciones para dialogar y que tú debes de posponer el diálogo. En ese momento tú te quedas callado, observa los hechos, tú no estás siendo pasivo, sino que tú estás observando el desenvolvimiento y lo que está pasando en ese momento. Y de ahí tú tomas una decisión para luego retomar el diálogo. Eso no ha pasado muchas veces, que vemos personas que se quedan callados y todo lo logran. Pero eso es en un momento donde la persona tiene conocimiento de cómo debe de callar para no caer en un ser pasivo. Y eso pasó con Jesús. Jesús, cuando lo llevaron y lo presentaron, calló, se mantuvo en silencio y aceptó el reto, entendiendo con paz, con seguridad, con tranquilidad. La semana pasada, cuando hablábamos del liderazgo asertivo, hablábamos que un líder asertivo es una persona que tiene serenidad, es una persona transparente, es una persona que está dotado totalmente de desconocimiento de los hechos en el momento en que le toque vivirlo. Es una persona dotada de muchos valores, es una persona que se ama, que se quiere, que se acepta y acepta a los demás.
Y eso era Jesús. Jesús no fue un Jesús depresivo, no fue un Jesús violento, fue un Jesús que controló sus emociones, que fue un Jesús que tuvo dominio propio, fue un Jesús que sabía en el momento cuándo debía hablar y cuándo no, en qué estilo de comunicación, con qué grupo de personas, con los niños, con los adultos, con los adolescentes. Él tenía un lenguaje para cada grupo y eso lo hizo grande, eso fortaleció su liderazgo. Entonces, en ese momento Jesús sentía un profundo respeto por la libertad propia y por la de los demás. Cuando se presentó allí, no se presentó gritando, no se presentó cuestionando a nadie, no se presentó diciendo, ¿por qué me ha tocado vivir este estilo de vida? Porque yo hago esto y mira lo que me pasa, Dios mío. No se quejó nunca de lo que su padre estaba haciendo en él. Y un líder nunca, sabemos que somos humanos, lo repito, pero nunca de que la queja no sea el alimento de nuestra vida. Jesús estaba seguro de quién era, de lo que él valía, de lo que iba a pasar después de su muerte, ¿verdad? Del propósito de Dios en él. O sea, se comunicaba asertivamente, tenía la gran capacidad de defender sus derechos sin violentar los derechos de los demás. Recuerden cuando se presentó el hecho de la persona que le cortaron la oreja. Y Jesús ya hizo un acto de amor y de perdón, porque un líder tiene que tener mucho discernimiento. Jesús en ese momento tuvo discernimiento y sabiduría para no crear, porque él no vino al mundo a crear conflicto. Él vino a hacer la paz. Él vino a ser un ente de paz, de amor, a cambiar el dolor, a cambiar el sufrimiento por amor. Si en ese momento él usa un lenguaje de violencia, de venganza, entonces pues su liderazgo fracasa. También recuerden cuando el caso del beso de la mejilla, se decía que si alguien te hiere que le ponga, ¿verdad?, a tu otro lado de la cara. Eso es en un lenguaje de que tú lo estás perdonando, de que tú no viniste a pelear con nadie, tú viniste a traer paz, a traer gozo, a traer alegría, a traer amor. Y eso es un líder. Un líder proyecta paz, un líder proyecta amor, un líder amas lo que hace, amas al prójimo. Si vamos a hacer y a caminar como Jesús, porque eso es lo que el Padre Celestial quiere, que caminemos y actuemos como en base a su Hijo Jesús. Que el dolor y el sufrimiento no lo desconectó del plan y el propósito que tenía Dios. Que cuando estemos en el dolor y en el sufrimiento, ahí es donde nosotros debemos de ser más fuertes. De cuando nos toque enfrentar una situación en el ministerio o en la congregación, enfrentarla como Jesús la enfrentó, le dio el frente, la aceptó y logró el propósito que tenía Dios en su vida. Si tienen algunas preguntas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Siento como que están lejos todos. Sí. Claro que sí, que estamos lejos, ¿verdad? No separa la distancia, pero digo lejos en la comunicación. No, doctora, muy buenas tardes. Será porque el tema es muy espiritual, muy profundo, pero realmente es un tema muy bonito y es interesante porque nos llena, a mí particularmente me llena. Sí, muy buenas tardes, doctora. Me parece ¿pueden que... subir el volumen de la voz? Sí, bueno, me parece que a todos nos ha caído como un baldazo de agua porque muchas veces nos olvidamos, nos alejamos de
de por qué. Ya ves, soy yo que estaba bajito el volumen. Sí, de por qué somos discípulos de Jesucristo. ¿No? Entonces, y efectivamente, ahora que usted lo menciona, y es un estudio bien profundo de quién es Jesús, cómo es Jesús. Y digo, no tanto para mí, no era, sino es, porque si dice su palabra, el justo por la fe vivirá, es porque nosotros también debemos Hermana, de si usted tenerlo me presente. disculpa, no le estoy escuchando bien. Sabemos que la comunicación por esta vía a veces se complica. Sí, pues ahora tal vez está mal nuestra. A ver. Ya. Ahora sí me escucha. No sé qué está pasando, pero el audio no está funcionando correctamente. Que tiene el micrófono apagado. Sí, recién está. Bueno, pero vamos a hacer lo posible por escucharlo. No importa, continúa. Hermano David, ¿usted le está escuchando? Sí, yo le estaba escuchando. A ver si podría repetir de repente. No sé qué pasa, no sé si soy yo, pero lo revisé y todos los audios míos se ve que están encendidos, que están en alto volumen. A ver si aprobamos con alguien más que quiere intervenir. A ti yo no te estoy escuchando tampoco. Ya. Entonces, pero a mí tú me escuchas. Yo sí escucho bien. Sí, estamos escuchando. Yo escucho bien. Sí. Ustedes me escuchan bien a mí, ¿verdad? Nosotros sí estamos escuchando sin bien. embargo, yo a ustedes no les escucho. A ver. Yo escucho todos los audios y yo pienso que es el audio de la doctora que tiene algún problema. Sí, me parece Ricardo, que así es. Porque yo veo aquí que sí, que está activado el mío. Ricardo, una sugerencia, Ricardo. Sí. ¿Por qué no Déjame hacemos que la buscar los expositora audios. culmine su exposición y de repente al final podemos de repente hacer un aporte, unas preguntas? Porque se va a ir cortando y creo que vamos a dilatar el tiempo. Claro, vamos a hacer eso y de repente. Déjame conectar los audífonos. Ya, a ver si va a conectar los audífonos, de repente ahí mejora un poco. Si no, que pueda reiniciar. Vamos a probar, a ver. Sí. Sí. ¿Nos escucha, Mercedes? Ahora sí te escucho con el audio. Ok, con ok. el audio. Muy bien. Entonces, ahí las preguntas, por favor, que han quedado pendientes para que pueda nuestra expositora contestarlas. Sí, vamos a retomarla. Sí, ¿pueden volver a hacer las preguntas? Ricardo. ¿Puedes? Adelante, adelante. No tengo pregunta, pero sí la opinión de que está excelente la exposición, muy ilustrativo, teniendo como en cuenta a Jesucristo como modelo de comunicación. No tengo pregunta, pero sí mi opinión de que está excelente la exposición. Muchas gracias. Gracias por su aporte. ¿Alguien más? Sí, la hermana que estaba hablando ahorita. Que Sí, justamente, a ver, escuché con Rosa Zurita, por favor, para que pueda repetir la pregunta.
Bueno, muy buenas tardes, doctora, y con todos los presentes. Más que pregunta era un profundo agradecimiento porque nos hace reflexionar, por lo menos a mí, ¿no? De que tenemos verdaderamente en Jesús, que además de que debe ser considerado como nuestro líder principal, debemos de saber en profundidad quién es, yo lo hago presente, quién es, no tanto en el pasado, porque muchas veces cuando hablamos era en el pasado, lo sentimos lejano, pero para mí yo creo que siempre debe ser para mí, ¿no? En el presente. Él es mi sustentador, Él es mi salvador, Él es en el presente. Y yo aprecio bastante la enseñanza que usted nos está aportando y haciendo recordar también, porque muchas veces nos olvidamos verdaderamente, ¿no? ¿Quién es Jesús y quiénes somos nosotros? Así es. Esa es la realidad. Sí. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias por su aporte. Realmente, cuando nosotros nos olvidamos de que debemos de caminar como Jesús, vuelvo y repito, entonces el liderazgo fracasa muchas veces. Nos desviamos por un camino que no es el que comenzamos, que no es el que iniciamos. He visto muchas personas con propósito y ver que esos propósitos de Dios no se cumplen porque muchas veces nos desviamos del plan y el propósito de Dios. Y Jesús eso lo tuvo bien claro. El propósito, él estaba consciente de quién era, de cómo debía de caminar. Entonces también, ¿sí? ¿Sí? A ver, sí, correcto. Si hubiera alguien más que tuviera preguntas. Me estoy pasando con el tiempo, Ricardo. No, sí, estamos bien con el tiempo. Ah, ok. Oí como alguien que quería aportar algo. Sí, a ver, hay micrófonos encendidos por acá. 450 acá. Ajá. Ay, ¿qué pasó ahí? Parece que era otro mensaje. Entonces, continuamos y sí. me pueden interrumpir. Correcto. Sí, la CON dice que como cristianos, ¿verdad? Todos debemos de pedir a Dios que nos enseñe a comunicarnos y actuar asertivamente, que nos ilumine, que necesitamos ser asertivos de alguna manera. Yo siempre trato de hacer eso, ¿verdad? De pedirle a Dios que me dirija cuando voy a hablar, que ponga palabra en mí, que ponga la palabra adecuada, la palabra que Él quiere que yo lleve, que transmita. En este caso, le pedí a Dios que fuera Él, que pusiera las palabras para edificar a mis hermanos. Y pienso que ese es el sentir de todos líderes, humillarse delante de Dios, porque cuando nosotros le pedimos a Dios que nos enseñe a comunicarnos, a llegar a los demás, pues nosotros nos estamos humillando porque nos mostramos, descansamos en Dios, como lo hizo Jesús. Jesús oró para que Dios lo fortalezca en ese momento que estaba viviendo, por el momento que estaba pasando, por ese desierto tan doloroso. Y si no hubiese sido por la oración, no hubiese tenido la fortaleza necesaria para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Y eso es también para el liderazgo. Un líder no debe de conectarse nunca de la oración.
La oración es lo que nos va a ayudar a seguir caminando en el ministerio, en nuestro lugar de trabajo, o sea, en toda nuestra área de la vida. Reconocemos lo difícil que es hablar asertivamente, porque es difícil. No le voy a decir que es fácil, que vamos a aprender a hablar asertivamente de la noche a la mañana. Es un proceso, pero lo importante es que estamos dando los pasos para lograrlo. Estamos caminando en esa dirección, es lo más fundamental en este momento. Entonces, porque la semana pasada yo le hablaba de que venimos de culturas diferentes, de hogares diferentes, y con eso pues se nos dificulta un poco caminar en el diálogo asertivo, pero estamos dando los pasos, que es lo más importante. El apóstol Pablo confió en el poder de la oración. Recuerden que el apóstol Pablo les pedía que oraran por él para mantenerse firme, para hablar con confianza de la palabra, para llevar el mensaje, para mantener un diálogo certero. Él pedía fervientemente la oración. Era una persona muy activa en el evangelio y necesitaba obligatoriamente de la palabra, necesitaba del lenguaje asertivo para que su liderazgo fuera un éxito. Siempre sin ningún temor pidió la oración. Y si es Pablo, que fue Pablo, la pidió, y si Jesús, que también se le postró al Padre, ¿quiénes somos nosotros para no pedirla? Llenos de muchas dificultades. Debemos recordar que ser asertivo no es ser agresivo, jamás. Ese no es el camino que debemos seguir. Tampoco debemos culparnos si no lo logramos, si no nos damos a entender. Si yo no pude, un ejemplo, entablar una comunicación excelente con ustedes, eso no sería para que yo sienta culpabilidad. Un líder no debe de sentirse culpable si en un momento determinado ha tomado una decisión. Por eso hablábamos que un líder debe de estar sano emocionalmente y libre de toda raíz de amargura, para no tener resentimiento, para no sentir culpa. Siempre que caminamos con Jesús debemos de estar claros que nosotros hemos sido perdonados, que Jesús nos aceptó tal y como venimos a Él, y Él en este caminar pues Él nos va instruyendo. Y el papel de un líder es siempre seguir hacia adelante, caminando de la mano con Jesús, reconociendo que el poder lo tiene Dios y que a través de Jesús Él va haciendo los cambios en nuestra vida. De que la conducta asertiva de Jesucristo, controlar nuestras emociones, ya le había hablado de eso, no dejarnos dominar por la tristeza, también le hablé, y vencer el temor, y sobre todo tener amor para el prójimo. Hasta ahí esa ha sido mi conclusión y mi exposición. Si tienen algo que seguir aportando, estoy abierta a escucharlo. Muy bien, si tuvieran preguntas finales, adelante, por favor. Ricardo. Adelante. Bueno, si me permite, expositora, doctora, hay un texto bíblico muy hermoso para mí que impactó mucho y está en Oseas 11:4, ¿no? Y el texto dice: con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz y puse delante de ellos comida. Todos aquellos que estamos metidos en las cosas de Dios, hay un patrón, ¿no? Y ese patrón es el amor. Por tanto, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, aún a intenciones que tengamos, debe ir revestida de ese amor. Dios quiso cambiar a la humanidad. De alguna manera, si fue revolucionario, bueno, es discutible, pero si lo fue, Él fue raro, Él fue distinto, porque no usó la violencia, no usó la agresión,
fue una revolución que lo hizo en base al amor, en cambiar a las personas, no con el látigo, no con el rigor, no con la presión, sino con el amor. Entonces creo que todos los que estamos unidos en el reino de Dios, ese debe ser el ingrediente principal. Antes de hablar, antes de actuar, debemos pensar que nosotros pertenecemos al reino del amor, porque nuestro Dios es amor. Esa es la pura realidad. Sí, y es muy importante su aporte y tomando en cuenta que a los hijos de Dios es que siempre los demás observan, nosotros somos el modelo para los demás. Los ojos de los demás siempre van a estar puestos en los hijos de Dios. Y por tanto, es donde debemos siempre pedir fortaleza, pedir a Dios que nos ayude a seguir en este camino, porque sabemos que para Jesús no fue muy fácil tampoco, y mucho menos lo será para nosotros. Pero para Jesús la fortaleza la tuvo en la oración. Eso fue lo que lo hizo a él grande realmente, que no se rindió, no se entregó. Y eso también debe de ser el papel de nosotros como líderes, servidores de Jesús, no rendirnos ante el asomo de cualquier desierto que nos llegue, porque todos pasamos desiertos, uno más fuerte que otro, pero lo pasamos, y esos desiertos son para fortalecernos. Yo siempre admiro allá en la congregación los hermanos de la fe, que siempre están ahí en los momentos más duros de su vida, cuando más se convierten en agresivos con el reino de los cielos, con la oración, y eso nos hace a nosotros seguir hacia adelante. Este es un camino bonito, pero es un camino de guerrero. Yo lo veo de esa manera. De verdad que sí. ¿Y alguien más? Doctora, buenas tardes. Sí. Me llamo Aurora Mendoza y me gustaría poder aportar algo pequeño, quizás muchas veces nosotros hablamos del amor como iglesia, ¿no? Hablamos del amor de Dios, del amor, pero también, por ejemplo, a mí me gustó bastante, leí un libro sobre no recuerdo ahorita su nombre, que habla de los 5 lenguajes del amor. Y pienso que para poder amar a una persona hay que conocerla, cómo se siente amada, no es lo que nosotros queremos quizás hacer por la... Así es. Sí, su micrófono se le apagó. Sí. A Aurora se le apagó el micrófono, por favor encenderlo. Los niños que, por ejemplo, no han tenido palabras de afirmación por sus padres, muchas veces, o no han sido, por ejemplo, no han tenido actos de servicio, cada uno, o no han recibido quizás... Sí, otra vez se apagó el micrófono. Parece que es la línea del internet. Sí. A ver si pudiera repetir, porque no hemos escuchado gran parte de la intervención. Bueno, parece que no hay contacto ahorita. Bueno, estaba hablando del lenguaje del amor, del libro que había leído, y creo que enfatizaba con la niñez, algo así pudimos captar en la intervención que tuvo. Sí, yo capté. El libro he tenido la oportunidad de verlo, no de leerlo, pero cuando ella se refiere que habla del amor de la niñez, creo que eso es lo que interpreté. Sí, sabemos, como le decía ahorita, que cuando venimos de cultura diferente,
de hogar con formación diferente, pues de esa misma forma, pues nosotros nos vamos a mostrar, vamos a manifestar lo que somos, lo que traemos. Siempre escucho la persona decir que usted da lo que usted tiene. Si usted no tiene, usted no da. En el caso de nosotros como hijos de Dios y seguidores de Jesús, la enseñanza de Jesús fue el amor. Entonces, pues nosotros en este camino hemos aprendido a amar como Jesús amaba. Amar como Jesús nos enseñó a través de la Escritura. Amar al prójimo, querer al prójimo como a uno mismo, dice la palabra. Recuerdo que en mi adolescencia siempre en la escuela bíblica me hablaban de eso, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ese es el papel que debemos de hacer como líderes, amar a los demás y también amar lo que hacemos, porque si nosotros estamos haciendo esto, es porque nosotros amamos esta área de la comunicación, pues sentimos amor para los demás y eso hace que lleguemos a ellos por esta vía, por la dirección que sea. Lo importante es el amor y con el amor que lo hacemos para llegar a nuestros hermanos, para que nuestros hermanos también puedan conocer de esta técnica, ¿verdad? Y también ellos nos aportan a nosotros, porque todos aprendemos. Y el amor es la manifestación más grande que tú le puedes tener a una persona. Recuerdo que la Madre Teresa decía que el amor dolía. Y cuando yo escuché esa palabra en una entrevista, yo dije, ¿cómo que el amor duele? Y ella lo que decía era que ama hasta que te duela. Que si no te duele, tú no estás amando. Jesús aguantó el sufrimiento por nosotros. Su sufrimiento fue tan grande que fue el sacrificio que pagó en la cruz, que en la historia, en la humanidad, jamás se ha vuelto a repetir ese hecho. Recuerdo a aquella maestra en la universidad cuando nos hablaba del derecho, que fue un acto tan cruel que con la muerte de Jesús finalizó ese tipo de penalidad que se hacía en aquella época. Con la entrega de Jesús en la cruz, finalizó esa penalidad que se le aplicaba en aquella época a los que delinquían. Pero Jesús no tuvo ninguna culpa. Jesús fue llevado injustamente. Pero Jesús cargó con la culpa de nosotros, por amor a nosotros. No sé si ahí puedo más o menos darle respuesta al comentario del hermano. Sí, doctora, y también me doy cuenta de que, ahora me doy cuenta, o sea, de que debemos de perder el miedo a amar a nuestro prójimo, aunque nos hayan hecho daño, porque muchas veces decimos, y yo siempre, ahora a veces les digo, oye, discúlpame, no te contesto el teléfono porque cambiaste el número de teléfono, pero yo ya no contesto los números desconocidos porque desconfío mucho. Entonces, eso mismo es lo que hacemos muchas veces en las iglesias con los hermanos, en las congregaciones, porque vemos muchas cosas que ocurren y nos vamos encerrando, ¿no? Y vamos desechando el amor de Cristo. Aquí yo estoy viendo y estoy entendiendo un poco más que la política de Jesús, ¿no? Era y es enseñarnos a servir a los demás y a no servirnos de los demás. Porque cuando él finalizaba los sermones, dentro después se veía la muchedumbre, él menciona en los pasajes que él se apartaba en silencio a orar, ¿no? Y menciona que se iba en un caso
cruzando incluso el mar al otro lado, a la otra orilla, al otro pueblo. Entonces, Jesús no quería que que lo señalen a él como una persona a la que tenían que ensalzar, a la persona a la que tenían que señalar como que él es más, él es popular, él es conocido, él es bueno, no, eso no era lo que quería Jesús. ¿Podrían ahondarnos un poco más en eso, doctora? Sí, ahí cuando hablábamos, ahí vamos a caer entonces, cuando dice que no debemos, que debemos siempre de amar. Ahí se aplicaría si nos quedamos tranquilos, si no manifestamos nuestro deseo, nuestras emociones, ahí caeríamos en el estilo pasivo. Recuerden que no sé si usted tuvo la oportunidad de participar la semana pasada, cuando hablábamos del estilo pasivo, que es que la persona no sabe expresar sus emociones, no sabe expresar sus sentimientos y opta por quedarse callado, opta por aceptar la imposición de los demás. Aún ella sabe que no está de acuerdo, pero con temor a defender sus ideas y que sea maltratada, que sea burlada, que sea avasallada. Ese es el asertivo, no sabe defender sus derechos, mientras que el asertivo no pasivo es aquello que defiende su derecho. Si lo llevamos al ámbito de Jesús, Jesús no se quedó en ningún momento pasivo. Jesús en todo el momento defendió sus derechos y defendió los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque él estaba claro que él era el enviado de Dios. Recuerden que siempre le cuestionaron. A nosotros nos van a cuestionar siempre en nuestra vida. Y nosotros, si nosotros estamos conscientes de quiénes somos, de lo que nosotros portamos, de cuál es el propósito en nuestra vida, de cuál es el plan de Dios en nosotros, nosotros no vamos a ser ni agresivos ni pasivos. Jesús sabía exactamente quién era él, qué había en él. Sabía que en él había algo que no era de este mundo. Él mismo lo expresó, dijo, mi reino no es de este mundo, pero a él no lo entendía, muy poco. Y lo poco que lo entendieron al final se fueron, lo negaron. Los que siempre dijeron que iban a estar con él, se actuaron como pasivos y algunos como violentos. Pero Jesús todo el tiempo estuvo enfocado en el plan que había en su vida, la dirección por la cual él debía de caminar. Hay un hecho que a mí me atrae bastante y es cuando Jesús se apareció en el estanque. Cuando estaban rodeados, ese estanque estaba rodeado y ustedes lo conocen, el pasaje bíblico, el estanque de Betel. Y Jesús, para darle a entender a todos los que estaban en ese lugar que estaban equivocados, seleccionó al más vil de los vil, que era el inválido, que le hizo la pregunta, le dijo, le dijo que si quería ser sanado. Jesús le hacía una pregunta directa y asertiva. Y él le respondió, el paralítico le respondió, es que no puedo porque no tengo quien me introduzca en el estanque. Su capacidad y su mentalidad estaba puesta en ese estanque. Él no sabía quién él tenía de frente. Y muchas veces nosotros tenemos muchas cosas buenas y positivas en nuestra mano, en nuestra vida, y no nos damos cuenta. Y eso pasó con él. Él no entendió lo que Jesús le dijo. Jesús con eso le quiso decir que la salvación no estaba en esa fuente, que eso era un invento, que la salvación y la sanidad estaba en Jesús, en el enviado de Dios. Recuerden que en el estanque hablaba de que
un ángel se movía de tiempo en tiempo y el primero que pudiera introducirse en esta agua, ese iba a recibir la sanidad. Pero la fuente de sanidad era Jesús. Pero ellos no lo veían porque ellos estaban espiritualmente ciegos. Y así muchas veces nosotros en el liderazgo debemos de estar enfocados en lo que tenemos en nuestra mano, lo que estamos haciendo en el liderazgo, para ver la mano de Dios dentro del liderazgo. No sé si con eso respondo a la inquietud de la hermana. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Si alguien más. Y gracias a usted por la pregunta o por el aporte. No lo escucho. Bueno, Si están al hablando, parecer, no lo escucho. al parecer, no sé, esperamos unos segundos, si no hay ninguna pregunta ya para concluir nuestra clase de hoy. Me gustaría, yo le voy a hacer una pregunta al equipo. Ok, a ver. Me gustaría saber si sus expectativas fueron, ¿verdad?, llenadas. ¿Qué le pareció? Para compartir con ellos este tema. No sé si ellos me escucharon. Alguien está hablando, pero no se oye bien. Sí, creo que está hablando José Castro, pero tiene el audio apagado. No, ya parece que ha apagado su micrófono y ha salido ahí en la imagen. Ok. Ujú. A ver, justamente esperamos las intervenciones a la pregunta que ha hecho nuestra expositora. Bueno, si me permite. ¿Aló? Sí, adelante, adelante. Sí, bueno, gracias, doctora, por la exposición. Creo que cuando uno comienza algo, siempre genera expectativas, saber qué voy a ver, qué voy a conseguir, qué vamos a lograr, ¿no? Y la expectativa que nos hemos formado no es solamente a un tema, sino a muchos temas. Pero creo que todos han ido cubriendo las expectativas, al menos que nosotros esperábamos. Para muchos es algo nuevo estos temas, para muchos es algo desconocidos, para otros, bueno, algo se ha conocido, pero creo que estamos en eso. Me parece que se está cubriendo un gran porcentaje de las expectativas, ¿no? Muchas gracias por su exposición, más bien. Gracias a usted por escucharme. ¿Y alguien más? Bueno, veo que no sé si estará alguien hablando, pero en relación cuando usted hablaba de las expectativas, eso es así, usted tiene toda la razón. Siempre que nos enfocamos en algo, pues siempre vamos, ¿verdad?, cargados de mucha energía, de mucha expectativa de lo que vas a hacer y será. Yo también me hice mis expectativas con el equipo. Mis expectativas van en la dirección de que le haya sido de buen ánimo, ¿verdad? De aprendizaje en esa dirección. Creo que ahí estaban enfocados mis objetivos, de que puedan comunicarse de manera asertiva, de que esta área de la comunicación no solamente se quede aquí en este momento, en este espacio,
sino que sea un constante, un caminar en nuestra vida, revisarlo, revisarnos, reinventarnos, a ver el diálogo que estamos usando en nuestra casa, con nuestros amigos, en nuestra congregación, porque en el ámbito general, cómo nos estamos comunicando, muchas veces las cosas no las logramos por la manera en que nos comunicamos, en cómo nosotros llevamos el diálogo con la persona. Y eso es fundamental. La comunicación es fundamental para todo y especialmente en el liderazgo. Saber comunicar, saber expresar, saber llegar a la persona. Esas eran mis expectativas, saber que el mensaje, ¿verdad?, llevado hacia ustedes fuera de lo más claro, lo más preciso, lo más conciso, lo más cercanos a ustedes, que no fuera con palabras muy rebuscadas tampoco, sino un lenguaje como aproximándonos a lo que Jesús quiere que seamos sencillos, que seamos amorosos, que estemos cerca de la persona, que no seamos altivos, que no creernos que estamos, ¿verdad?, por encima de lo que Dios quiere que se haga con los demás.